lamentablemente el Señor nos está llevando al inicio de una nueva temporada. Amén. Cada temporada en Dios nos va marcando un orden. Porque todo lo que inicia con Dios, inicia con orden. Dios es un Dios de orden. Y hoy no es la excepción. Nosotros estamos a punto de terminar un año. Y como siempre, cuando termina una temporada, nosotros comenzamos a reflexionar lo que hicimos o dejamos de hacer en esa temporada. Y así nos acontece cuando es final de año. Lo que dijimos que íbamos a hacer como agenda en enero, me voy a meter al gimnasio, voy a rebajar tantas libras, voy a hacer tal curso. Y llega diciembre y no hicimos nada. Y pasamos cuenta. Y nosotros decimos, bueno, tengo la oportunidad, lo voy a reagendar y lo voy a iniciar para el año que viene. Eso es con relación a planificación. Si pasamos revista de qué nos trajo este nuevo año, muchos de nosotros tuvimos seres queridos que ya no están con nosotros, que lo perdimos. Otros se añadieron nuevos miembros a la familia. ¿Qué le quiero decir? La vida continúa su ciclo. Y ese mismo ciclo de vida nos hace a nosotros hacerlo una introspección interna de qué estoy yo haciendo para alcanzar las metas que me he propuesto para este nuevo año. ¿O estoy yo logrando el propósito de Dios conforme está establecido que Dios determinó para mi vida? Cuando eso no acontece, ustedes saben qué pasa. Nosotros nos sentimos con una insatisfacción enorme, porque nos sentimos como que hemos fracasado, como que nos quedamos retenidos, como que no avanzamos, como que la vida me pasó por delante y yo no me di cuenta. Pero no. Miren, le tengo noticias. Para este próximo año 2026, hoy nosotros vamos a hacer cuenta. Como el Señor en un momento determinado fue delante de su Padre cuando iba a acabar su vida ministerial y hizo una rendición de cuenta con él. Le dijo todo lo que había hecho en esta tierra ya para pasar al plano celestial. Así nosotros hoy yo quiero invitarlos que estando ustedes cómodos ahí, hagamos una rendición de cuenta de qué hicimos y qué tenemos que despojarnos. Y yo le traigo una estrategia, porque en este 2026 nosotros tenemos que tener las armaduras bien puestas. Porque es un año donde las cosas prometen no estar muy buenas. Como Nicole nos decía, que aunque nuestros ojos físicos estén mirando que todo se está derrumbando allá afuera, en Dios tenemos esperanza. Pero nuestro Dios es un Dios de orden, que Dios todo lo de él lo tiene muy organizado. Dios ha prometido bendecir, no es cierto, nos va a bendecir. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos compromiso de hacer las cosas como Dios nos indica. Y este 2026, en el año judío, que se celebró ya en septiembre, ya ellos celebraron su nuevo año. Y a este nuevo año, ellos como siempre están mucho más avanzados que nosotros, celebraron el año 5786, bíblicamente hablando. El pueblo judío se lleva mucho de lo que es el calendario judío, porque Dios habla y le dice a su pueblo cómo van a caminar conforme a cada año. Ellos se llevan de cada número representa una letra, y cada letra es como si la misma boca de Dios estuviera hablando. Entonces hay una trayectoria abierta desde el año 80 hasta el 89, donde la boca de Dios estará hablando proféticamente para el calendario judío. Entonces este año 5786 este es un año marcado proféticamente de nuevos comienzos. Amén. De transformaciones profundas, especialmente para quienes han pasado una gran sequía espiritual.
Si usted ha pasado una gran sequía espiritual, este nuevo año que inicia, tanto para los judíos como para nosotros, en el calendario gregoriano, tenemos trabajo por hacer. Tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Dice que el que tuvo estancamiento es el momento de salir. El que estuvo en el desierto para florecer y dar fruto. Amén. 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 Pueden darle un aplauso a Cristo, que yo estoy dando buena noticia. Yo le estoy diciendo cosas buenas, Amén. Es un año de justicia, restauración, tiempo de orden divino y cumplimiento de promesas. Amén. Pero Dios nos está diciendo que es necesario alinearlo con los establecimientos de la palabra de Dios. Y es por esto, familia, que yo quiero compartir con ustedes un tema, el cual he titulado: la poda es necesaria para el renuevo. La poda es necesaria para el renuevo. Si nosotros queremos recibir lo nuevo de Dios, tenemos que ser podados para que puedan llegar. No voy a predicar muy largo, pero voy a predicar hasta que termine, como dice el pastor. Amén. Así que para esto vamos a ponerle como fundamento bíblico a Juan 15, desde el versículo 1 hasta el 5. Juan 15, versículo 1 hasta el 5, para nosotros entender de qué nos está hablando la palabra y qué nosotros tenemos que podar para en nuestra vida, tanto en nuestra vida natural como en nuestra vida espiritual, para poder entrar en ese renuevo de Dios y conectar con la promesa establecida que Dios tiene para con nosotros en este nuevo inicio. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, con respeto y reverencia a su palabra. Y dice así: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Aquí está hablando Jesús. Yo soy la vid verdadera. Él es la fuente de vida. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a todos vosotros, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Se lo repito otra vez: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Al que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos que Él es la fuente de vida y que los pámpanos somos nosotros, las ramas y los creyentes. Le voy a hacer un contexto histórico para que entendamos de qué Jesús estaba hablando aquí en esta palabra. Muchos lo entendemos así, que estamos las ramas, que estamos cortados. Esto tiene una profundidad aún mucho mayor, donde quiero que conecten su alma, su mente y su espíritu para que entiendan lo que Dios le habla en este día. Porque les repito otra vez, es un día de nosotros hacer introspección para saber en qué áreas estamos fallando y qué áreas debemos de hacer ajuste. Miren, aquí Jesús está hablando en el capítulo 15 sobre sus últimas horas antes de ir a la cruz. Él reunió a los apóstoles, que esto forma parte del discurso del aposento alto, donde él allí los reunió a todos y le está diciendo que muy pronto él iba a partir y que ellos se iban a quedar sin su presencia. Jesús, como buen padre, le da a los discípulos sus últimas instrucciones.
como yo le estoy dando hoy a ustedes las instrucciones de la buena nueva de cómo nosotros podemos tener un año conforme a lo establecido por Dios. Entonces, todo inició desde Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 17 para que pudiera organizarse lo que el Señor le estaba hablando en el desarrollo del 15. Dice que en el capítulo 13 y 14 de Juan, se lo dejo de tarea para que lo estudien, Jesús habla del servicio, de la traición, del amor, de la obediencia y que le estaba prometiendo un consolador. En el 15, él explica cómo esa relación íntima iba a continuar, aunque él no estuviera, pero si los discípulos permanecían injertados en él como la vid y el pámpano. En el 16, él profundiza más sobre lo que hará el Espíritu Santo en la vida de cada uno. Y ya en el capítulo 17 es cuando él hace la rendición de cuentas con el Padre y ora por sus discípulos. Todo esto desarrolla lo que es el discurso de el aposento alto en Juan 15. Entonces, este texto que yo le acabo de leer ocurre después de la última cena, ¿verdad? Cuando el Señor reunió a sus discípulos y cenó con ellos y le dejó establecido, que le informó que había uno que lo iba a traicionar, pero también dejó instituido la Santa Cena como la que tenemos hoy para que lo conmemoraran y recordaran su muerte y resurrección. Esto pasó después del lavamiento de pies, que él le lavó los pies a todos en señal de humildad y de servicio, antes de que él llegara al huerto de Getsemaní, en un ambiente de tensión, tristeza y confusión entre los discípulos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él sabía muy bien que muy pronto iba a partir, que sus discípulos iban a enfrentar persecución, pero que era necesario que permanecieran unidos, como a nosotros se nos está anunciando, unidos espiritualmente y físicamente. Por esto es que Jesús escoge, cada vez que Él nos habla, imágenes simples para que el pueblo entienda de qué Él le está hablando. Cuando Él los reunió en el aposento alto, Él eligió la imagen del pámpano y la vid para que ellos entendieran y quedaran grabados en su mente y en su espíritu el mensaje que Él le quería transmitir. Pero lo eligió al azar. No, todo lo de Dios va enlazado con un sentido espiritual hacia donde Él lo quiere llevar. Dice que Él le hablaba a sus discípulos y escogió estas imágenes sencillas para que entendieran que ellos no iban a quedar huérfanos, pero había una condición: tenían que permanecer en Él. Hoy Dios te dice, iglesia, no estamos solos, pero es necesario permanecer en Él. Si no permanecemos en Dios, vamos a quedar secos y vamos a estar explicando sobre la poda, sobre el renuevo, sobre todo eso, para que entendamos la profundidad de permanecer en Dios sin importar las circunstancias ni los vientos recios. Entonces, si los muchachos me tienen aquí una imagen que yo le pedí a Imán, dice, la imagen de la vid y el labrador era totalmente familiar para un judío del primer siglo, por eso él eligió esa imagen. Dice que la vid, el viñedo, la poda y los frutos eran parte de la vida diaria de los judíos y Jesús eligió esos elementos. Entonces ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Que le voy a estar explicando. Dice que Israel era una tierra de clima seco, donde se plantaban viñedos en colinas y el podador tenía que podar 2 veces al año. Una en invierno, que era donde se producía la poda fuerte, porque el árbol estaba en reposo y no producía fruto. Aquí se define la forma futura del año. Aquí en el invierno, ¿verdad? Vámonos a ir nosotros viendo en qué área de la poda yo estoy de mi vida.
Me he sentido así, sin un fruto, sequito, que yo digo, ¿y qué estoy haciendo? Me siento vacío, me siento sin propósito, me siento desorientado, no me siento ubicado ministerialmente hablando. No me encuentro, vengo a la casa de Dios, pero estoy como fuera de lugar. Mira, te tengo buenas noticias. Tú estás siendo podado por Dios. Y es necesario que Dios te deje seco, como está en esa rama, porque es para preparar tu estructura de lo que vendrá. Amén. Es para prepararte, porque sin fruto visible, la poda es más fuerte. Jehová no nos va a podar cuando el árbol está dando fruto. Por eso, en invierno, la poda es fuerte. No nos queda una ramita, nos dejan seco. Ustedes saben que cuando viene el invierno, ¿verdad? Viene el frío. Y los árboles en los países muy fríos se quedan sequitos y pobres. La primera vez que yo fui a Estados Unidos, me dije, qué feo están estos árboles. No le echan agua. Pero es que yo estoy acostumbrada a ver aquí mi árbol frondoso. Y me dijo mi hermana, no, es que el frío lo seca. Y allí es que viene la poda del invierno, donde todo se ve seco, se ve sin vida. No te sientas que no tiene vida, no te sientas que no está cumpliendo, no te sientas que está fuera de orden. Siéntete feliz porque está en la poda del invierno. Está siendo podado por el maestro, porque va a llevar muchos frutos. De que llevará, pero necesita ser podado. Necesita pasar por el proceso de la poda si queremos cargar con todo lo que Dios trae para nosotros. Pero luego en el verano la poda ya es más ligera. ¿Por qué? Porque se protege el fruto. Ya hay fruto. De lo que aconteció en el invierno, ya aquí tenemos fruto. Entonces aquí lo que van a quitar es ramitas que están fuera de lugar. Cositas que no están encajadas donde deben de estar. Aquí, con fruto abundante, solo se va a ajustar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios poda más cuando no hay fruto. Para que cuando haya fruto, podamos soportar el peso. ¿Se fijan? Cuando no hay fruto, diremos, todo se perdió. ¡No! Es que Él sabe el potencial que tú y yo tenemos para que cargue con todo el peso del fruto. Entonces, no estás fuera de lugar. No estás desubicado. Y qué bueno que estamos sintiendo ese vacío, esa tristeza, me siento que no estoy ni aquí ni allá. Si es en la parte espiritual, es porque está siendo podado. Amén. Amén. Entonces no estamos donde tenemos que estar. Dice que el invierno es una poda fuerte. ¿Por qué? Porque me va a definir la estructura y me va a preparar el futuro. En el verano es una poda ligera porque me va a proteger el fruto y me va a mantener la salud. Los discípulos, volviendo con Juan 15, entendieron de inmediato que sin la poda, la vid se vuelve salvaje y no produce fruto. ¿Ven por qué es necesario entonces que nos quedemos sequecitos? Yo dije, ay Señor, si me tengo que quedar peladita como ese ramo, aquí en invierno, pues déjame, porque yo quiero exhibir tu fruto. Yo lo quiero exhibir. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento, Israel era la vid de Dios, era el pueblo de Dios, y Dios hablaba por medio de ellos y los representaba, y ellos eran la vid. Miren, para que lo lean en su casa, nada más les voy a dar el texto bíblico, porque le prometí no ser muy abundante. El Salmo 80, del 8 al 9, allí vamos a presentar a Israel como la vid traída de Egipto. En Isaías 5, del 1 al 7, había una vid que se degeneró. En Oseas 10:1, una vid frondosa pero sin fruto para Dios. Muchas hojas y sin fruto. Pero aquí, lo que Dios le está diciendo en Juan 15, del 1 al 5, Él dijo algo revolucionario. Por eso le estoy hablando, le hice la historia, le hablé de los elementos. ¿Por qué?
Porque Jesús le está diciendo a Israel, ustedes fueron plantados por Dios, pero no dieron los frutos esperados. Hoy Dios nos está diciendo, ustedes han sido plantados por Dios. Y es necesario que nos revisemos si estamos dando los frutos esperados. Y si no lo estamos dando, estamos en tiempo para ser podados. Hoy es su día de ser podado. Luego no digan, no disfruto porque no me dijeron cómo. Porque yo saliendo de aquí, pastor, me lavo las manos y digo, hice lo que tenía que hacer. Amén. Así que escuchen bien lo que el Espíritu Santo le está hablando. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, Él estaba diciendo, miren, Israel falló, pero yo soy ese que cumplo, ese que vine a revolucionarlo todo, Patricia, como hablábamos en la escuela dominical. Porque Jesús se colocó en el plan y en el centro perfecto de Dios para revolucionar el sistema religioso. Revolucionó la nación y revolucionó todo lo que los religiosos tenían como templo. Porque donde llega Jesús, la ley sí lo cambia todo. Todo, absolutamente todo. Nada puede quedar igual. Y si quedó igual es porque Él no pasó por ahí. Porque algo tiene que cambiar. Cuando Él dijo, yo soy la vid verdadera, esta palabra verdadera en griega significa ateline, que es, no solamente es un contraste a lo verdadero y falso, es lo auténtico, es lo real, es lo definitivo, es lo que cumple Ángela el propósito. Cuando llega el verdadero a tu vida, aunque tú te veas sin una hoja, es porque llegó lo auténtico, es porque llegó lo real, es porque llegó lo definitivo, es porque llegó el cumplimiento del propósito. Entonces, Jesús afirmó a sus discípulos que Él era la fuente de vida, que Él era el único medio de comunión íntima con Dios, que Él era el modelo perfecto de obediencia y de fruto, que nosotros las ramas separadas de Él no podemos hacer nada. Entonces Jesús nos está diciendo hoy, iglesia, no busques nada fuera apartada de mí. Nosotros muchas veces tenemos planificaciones, tenemos cosas, sí, la voluntad de Dios, pero nos damos cuenta que lo que menos atendemos es la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver. No podemos intentar producir frutos sin comunión. Nos vamos a quedar siempre secos si no tenemos una comunión íntima con nuestro Dios. No podemos sustituir la relación, la intimidad con actividad. Por muchas ocupaciones que yo tenga a nivel ministerial, si no tengo intimidad, si no me alimento de su palabra, estoy seca. Entonces, no es que tanto hago para Dios, es que tanto yo busco a Dios. Porque tú puedes no hacer nada ministerialmente y estar lleno de Dios, y en su tiempo esos frutos se van a exhibir. Así que no nos ocupemos por ocupar, no nos preocupemos tanto por tanto ministerio, no. Por eso nosotros decimos, los ministerios en la casa se van a ir desarrollando en la medida que el Espíritu Santo lo vaya marcando. Porque no tenemos esa prisa. Con lo poco que tenemos vamos a ir desarrollándolo. Porque de que los frutos se tienen que dar, se tienen que dar. Es necesario, familia, estar injertado en la vid verdadera. Separado de Él, nada podemos hacer. Es absolutamente nada. Digo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, porque Él me nutre, porque Él me sostiene. Pero si yo digo, yo soy cristiana, pero tengo 5 meses que no paso por la iglesia. ¿Usted está seca? ¿Usted está seca? Porque es que Dios dejó instituido el congregarse y lo dejó con una finalidad. Estamos secos cuando no venimos a la reunión con los santos.
Amada iglesia, miren, todos queremos crecer, avanzar, ver el fruto de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios permite los procesos en nuestras vidas. ¿Por qué Dios no quita cosas, como le dije en un inicio? Muchos tenemos ya gente que amamos y no lo tenemos con nosotros. Situaciones que se van empeorando, familiares que enferman, se va complicando la vida y nosotros decimos, pero ¿por qué Dios? Si yo estoy sirviendo a tu casa 24/7. Pero, ¿ustedes saben qué? Que es cuando Dios dice, mi hija, es un tiempo de detenerte y de yo podarte. Es un tiempo donde tus ramitas necesitan ser cortadas para que pueda fortalecer y llevar los frutos como lo vimos en la imagen. Hoy el Señor quiere recordarnos una verdad espiritual muy profunda. Y le voy a decir esto y quiero, si se animan, lo repitan conmigo. Si no hay poda, vamos, como dice Nico, vamos a ponernos de acuerdo. Y vamos a hacerlo en la unidad. Si no hay poda, no hay renuevo. Si no hay renuevo, no hay fruto. Pues vamos a ser podados. ¿Cuánto están dispuestos a que la tijera del maestro a partir de ahora comience a quitar todas las impurezas que nos alejan de él? Amén. Pues prepárense si algo le duele, porque los ángeles de Jehová se van a estar moviendo, Sarita, y van a estar quitando. Van a estar quitando. No te sorprenda si en lo espiritual tú haces así y no lo ves. Porque Dios se toma los acuerdos en serio. Entonces, ¿de qué yo le estoy hablando? ¿Qué es la poda? Miren, yo le estoy diciendo que los ángeles se van a mover y van a cortar con las tijeras espirituales de Dios. Pero déjenme decirle que la poda incomoda. No es fácil, duele. Pero no es un castigo, es un cuidado. No es rechazo, es preparación. Entonces yo le dije, pues mira, déjame que ni un pollo sin pluma, si es necesario. Sí, porque me va a doler y me está doliendo, como siempre digo, pero veo que cada día es más y más necesario. Porque yo hablaba con mi esposo y le decía, pero es que no sé, me siento desubicada, me siento que no encajo en ningún lado, me siento... Y luego, preparando la enseñanza, digo yo, es que estoy siendo podada, Dios. Y ya tú me quieres colocar como en otro lugar, en otra dimensión. Digo yo, mira, sigue podándome, sigue, pero sigue quitando, sigue de verdad. Sigue quitando, porque duele, te sientes solo, te sientes vacía, llena, te sientes con hambre, te sientes con frío, te sientes con calor, todo al mismo tiempo. Y ese es el proceso de la poda. Hay rechazo en la poda, te van a rechazar, te van a ignorar, te van a ultrajar, te van a herir. Tú te vas a sentir que ni el maestro, pero es necesario estar de pie y representar a Cristo. Va a venir un momento en la poda que tú vas a decir, ¿qué yo busco aquí, Señor? ¿Qué hago? Pero Él te dice, permanece. Permanece. No te van a reconocer. Y tú dices, y Él te dice, permanece. Es necesario seguir quitando. Y tú dices, me tengo que quedar callada. En serio, papá, como yo le digo, sí, te tienes que quedar callada. Porque tiene que exhibir mi fruto. Tiene que exhibir mi fruto. Por eso la poda no es buena. Miren, la poda en el sentido natural. En la vid, la poda es indispensable porque elimina ramas improductivas. Todo lo improductivo en tu vida y en la mía se tienen que ir con la poda. La poda evita que la savia se disperse, que es lo que alimenta las raíces. Va a dirigir la energía hacia los frutos. Por eso que tiene que permanecer. Esto va a mejorar la calidad y la cantidad de fruto.
va a permitir un nuevo crecimiento y una vid sin poda se va a volver frondosa pero estéril. Muchísimas hojas, un árbol lleno de hojas pero sin fruto. Entonces va a ser como la higuera que estaba destinada a dar fruto en su tiempo y solamente tenía hoja y no tenía fruto. ¿Y qué hizo el Señor cuando fue a la higuera que tenía hambre y no tenía fruto? La maldijo. Entonces ninguno de nosotros que estamos llamados a dar fruto en Dios queremos caer en esa categoría. Amén. Amén. Ahora vámonos a la poda en el sentido espiritual, que es lo que quiero que nosotros enfrentemos. Jesús no habla primero de cortar al que no da fruto. No, Él no dice que va a cortar al que da fruto, sino que Él va a podar al que da fruto. Entonces tú y yo somos privilegiados que Él no quiere podar. ¿Por qué? Porque Él está mirando en nosotros un árbol productivo. Él no se toma el tiempo para podar al que no da fruto, simplemente lo desecha, lo desarraiga, lo arranca, lo quema y lo maldice al que no da fruto. Pero al que da fruto, como nosotros que estamos aquí, Él se toma el tiempo de podar. La poda no es señal de fracaso, sino de potencial. Yo dije, wow, es que tengo un potencial enorme en Dios. Por eso me gustó. Dios poda porque ve en nosotros una capacidad para llevar cada día más fruto. Él dice los dones, talentos, los frutos, como hablamos de, en la medida que tú eres fiel, en la medida que tú lo pones a producir, Él te seguirá añadiendo. Por eso, a mayor fruto, es necesaria pasar por la poda del invierno. Es necesario nosotros representarlo a Él. Es necesario nosotros mostrar su carácter. Y duele, y bastante. ¿Por qué? Porque la poda espiritual va a representar una corrección amorosa. Dios va a quitar de nosotros actitudes, hábitos o pensamientos que me estaban robando el tiempo o esa cercanía con Dios. Si tenemos hábitos, pensamientos o costumbres que nos están alejando, le dije que los ángeles iban a pasar con tijera, ¿verdad? Vayan identificando si ustedes tienen eso para que se vaya quitando y dile, quítalo si realmente tú quieres un cambio espiritual para un crecimiento mayor y dar los frutos. Amén. Aquellos pensamientos que te desvían del propósito, del enfoque, que te sacan amistades, las distracciones, es necesario podarlo. Porque así tú vas a estar exhibiendo hojas y no fruto. Es de aquello que cuando se dan cuenta, viene ese vacío existencial. No porque quedamos peladitos, sino porque realmente nosotros fuimos diseñados y creados para dar fruto. Y cuando ven que no hay nada en nosotros espiritualmente hablando, entonces viene sí ese vacío existencial. Y viene esa depresión de la que Patricia hablaba hoy en la escuela dominical, que solamente Dios la puede llenar. ¿Por qué? Porque esa es la del vacío, de tú no producir aquello que Dios dijo que tú estabas diseñado y determinado para producirlo. Porque Dios no crea nada para que no dé fruto. Todo lo de Dios fue con propósito. Todo. Por eso ninguno puede decir, es que yo no tengo dones ni talento, porque a todos se le dio una capacidad, se nos entregó dones y se nos entregó talentos. A todos, ninguno. De que yo no lo haya descubierto es una cosa, pero de que lo tengo, lo tengo. La poda es necesaria para purificar el carácter, ese carácter que hablamos tanto en la mar. Eso que yo me orgullezco de que yo soy así, de que los árboles somos así. En Dios usted tiene que ser podado. Porque en Dios los árboles tienen que quedarse callados. Y que el otro crea que se la está comiendo, que te puso en su lugar y que te cantó las 3,60 y tú decirle,
como tú digas mi corazón. Porque yo tengo que reflejar el carácter de Cristo. Porque yo soy portadora de un peso mayor. Porque yo no puedo reflejar una imagen distorsionada. Porque yo tengo que hacer la diferencia en Cristo. Porque yo tengo que levantar mi cabeza cuando yo diga que Él es santo, tener la autoridad ante el mundo espiritual y que el mundo natural reconozca en mí y tenga que decir verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Porque Dios muestra y cátedra del carácter de Cristo. Amén. Fue procesada, probada y fue hallada en buena ley. Eso hace la purificación de la poda. La poda va a limpiar, mira, tu orgullo, ese yo entronado, tu autosuficiencia, que tú todo lo puedes, tu inmadurez emocional, porque cuando nosotros respondemos en ira, tenemos una inmadurez emocional. No hemos sido procesados en esa área, ni hemos sido podados, porque la carne no hace actuar de manera ligera. Porque yo no soporto que a mí me hablen mal. A Cristo le hablaron mal y se quedó callado. Ahora, hay un momento en que Él te dice, abre la boca, pero la va a abrir con autoridad. Con autoridad, que va a hacer callar el mundo de las tinieblas y el plano natural. Esa dependencia es innecesaria. Eso es horrible. De que yo dependo de una pareja para poder dormir. De que yo dependo de tener la cartera llena, de que yo dependo de andar en un buen carro, usted depende de Cristo. Lo único que usted tiene que estar injertado en la vid verdadera. Usted tiene que estar conectada al pámpano. Todos los nutrientes Él te lo dará. Esa es tu única codependencia que debemos de tener. La poda no quita lo bueno, quita lo que te estorba a lo mejor. Entonces, ¿están siendo podados? La poda te da la redirección del propósito. Mire, muchas veces Dios poda relaciones. Quita pareja, quita amigo, quita hermano, quita familia. Es necesario tú pasar por la poda y tú decir, ¿sabes qué? Sí. Yo no elegí esta familia, Dios me la dio, pero no puedo convivir con ellos y Dios trae separación santa, buena, sin conflicto. Pero de que tú digas, tú al norte y yo al sur, ¿es saludable? Hay que poner límites, porque si te van a hacer ahogar el propósito de Dios, óyeme, deja lo que sea y sigue a lo que Dios te ha indicado que debe de hacer. Entonces, la poda te va a quitar relaciones. No te sientas solo si nadie te llama. Porque la poda te está quitando relaciones. Ahora, la poda te dice, llamas tú, busca tú, visita tú, bendice tú. Esa parte sí, la poda te lo dice. Entonces, la poda va a quitar ministerio, va a quitar personas. No nos sorprendamos si quizás quedamos 2 o 3 en la casa, porque Dios está podando, está quitando lo que ya le entendió que cumplió su propósito. La poda quita etapas. Ya usted va pasando de una etapa a otra. Anteriormente yo estaba aquí, pero la poda me dice que tengo que estar aquí, pero me dice que tengo que estar aquí. Entonces me va ubicando con las etapas. La poda me va a quitar comodidades. Donde yo estaba muy cómoda me va a remover. ¿Por qué la poda hace todo esto? No porque sean malas, sino porque ya cumplieron su función. La poda duele, pero no destruye. Entonces, si ya hay familias que cumplieron su función al lado tuyo, si ya hay ministerios que ya cumplieron su función, si ya hay miembros a nivel de la casa, pastor, que ya cumplieron su función, pues lo enviamos con Cristo. Amén. Y bien podado, y nosotros estamos dispuestos a recibir lo nuevo de Dios, lo nuevo que Dios traerá. Porque al principio duele cuando tú ves esa rama todo vacía, así, sin nada, todo cortada.
Pero luego, bien que linda, todos los frutos. Entonces la poda duele, ¿por qué? Porque hay apego, Marlon. Cuando nosotros tenemos apego, duele, porque me apego, me aferro. Y si me aferro y tengo apego, yo voy a dejar mi identidad y voy a negociar lo de Dios. Y lo de Dios no se negocia. Si yo tengo que negociar lo de Dios, la autoridad de Dios, el orden de Dios, para que esta casa esté llena, para yo permitir lo que cada miembro fuera del orden quiera, pues no. No. Porque esto yo no tengo apego al mundo, tengo apego a lo de Cristo, a lo que Dios estableció que tenía que hacer. Ay, eres dura. Se busca, pero en la medida que se dejan trabajar en Cristo. ¿Ustedes saben por qué? Porque la poda, si el miembro, mi hermano, Dios pone a los pastores como cabeza, ¿verdad?, de este lugar. Aquí está el pastor y yo soy su ayuda idónea. Pero si usted como miembro, como rama, como pámpano que está injertado, no se acerca a su pastor, no habla con su pastor, no le comunica su situación a su pastor, el pastor no se da por enterado. No es adivino, es un hombre como tú y como yo. Ahora, cuando tú le comunicas el problema tuyo, yo te garantizo que es del pastor. Es del pastor, él va a velar, él te va a ayudar, él te va a visitar, él va a estar al pendiente. Pero luego pasa el proceso de poda y esa persona entiende que estuvo aquí, pero que el pastor no se enteró que él estuvo enfermo. ¿Usted se lo comunicó a su pastor? ¿Usted habló? Ah, no, pero yo se lo dije a Liceida. No, pero Liceida es un miembro importantísimo, una intercesora que también en conjunto, en la unidad, pero en el acuerdo con su pastor, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces allí vendrá la poda de manos de Dios, dirigido por la persona que Dios ha colocado como la cabeza. ¿Me están siguiendo? Entonces es necesario para la poda estar al lado de sus pastores y de sus líderes para que puedan ayudarle en tiempos de dificultad. Busquen el consejo, busquen la asesoría, porque la poda, cuando tenemos el apego, es porque tengo la dependencia y yo digo que lo puedo hacer solo y no tengo que hablar mis asuntos con los pastores. No nos interesa su vida privada, estamos aquí para ayudarle y sostenerle, pero es bueno porque Dios nos dijo que no tenemos que cargar con el problema solo. Para eso Él nos colocó personas de bendición. Vamos a buscar la ayuda en el proceso de poda. Mire, la poda nunca mata la vid, solo la prepara para cuando viene una cosecha mayor. Dios te está diciendo, iglesia, mi Padre es el labrador. Significa que tu vida no está al azar. Él sabe las ramas que ya tú tienes para ser quitada y ser cortada. Pero tú te tienes que acercar a Él y decirle, Señor, esta rama está aquí de más. Pódame, quítamela, quita todo lo que te estorbe. Y cuando Dios ve esa disposición, entonces Él comienza a quitar lo que no viene de Él. La poda no va a empujar a depender más de Él. La poda nos prepara para una nueva temporada, un nuevo renuevo, un nuevo corte. Cada pérdida en Dios es una inversión a un futuro con frutos mayores. Entonces, renuevo. ¿Por qué necesitamos ser podados para entrar en un renuevo? Mire, para entrar en un proceso de restauración, de esperanza, de una nueva etapa, una nueva temporada, nueva obra soberana de Dios en la vida nuestra. Entonces, nosotros pedimos el renuevo, amor, pero no queremos ser podados. Si la poda no vendrá el renuevo, es necesario quitar de nosotros todo aquello que aleja de Dios, porque Dios espera de cada uno de nosotros mayor exhibición de fruto, amor, paciencia, carácter, obediencia, una vida enfocada en Él sin distracciones, sin carga innecesaria, sin apego, una fe más profunda, una temporada de multiplicación nos espera. Toda poda anuncia
que viene un crecimiento acelerado. Entonces, después de estas breves explicaciones, ¿quieren o no quieren ser podados? Lo pregunto de nuevo, hija. ¿Quieren o no quieren ser podados? Amén. ¿Verdad que sí? Pues, como dice el pastor, ya termino y concluyo, pastor, porque le prometí ser breve. Le dejo como estudio para que entiendan. La poda prepara el terreno. El renuevo manifiesta la obra de Dios. Y el fruto que usted y yo vamos a exhibir va a confirmar el propósito. Sin poda no hay renuevo y sin renuevo no hay fruto. Dios, iglesia, no ha terminado contigo ni conmigo. Entonces, si está pasando por una temporada de poda, yo quiero que oremos para orar por confianza, obediencia y fortaleza. Y que declaremos que viene un renuevo fresco y un fruto abundante en nuestras vidas.